Imagínate que estamos a mediados de la década del 2000, querido espectador. Una época más tranquila, más amena, donde Facebook y YouTube eran apenas un proyecto de borrador incrustado en algún cuaderno de algún estudiante universitario, mientras que el Hi5 y MySpace se dividían el monopolio de las redes sociales. Otaku que se hacía respetar buscaba sus animes a través de foros como macanime.net y los descargaba por Mega Upload. Los celulares a color estaban en su apogeo inicial y la sensación tecnológica del momento era un cachivache conocido como ERPO. Pero más importante, el anime se había deslizado con facilidad hacia las televisiones de todos los hogares del mundo. Hablando en serio, al menos en Latinoamérica, si entras a cualquier hogar que tenga un televisor y desfilas por los canales de cobertura nacional, lo más probable es que te encuentres con un episodio de Naruto, alguno de los 150 spin-offs de Pokémon o Digimon, o un reprise de Doraemon. El punto es que después de la época dorada del anime, muchas series lograron formar parte del espectro mainstream. Pregúntale a cualquier abuelito o abuelita, estoy seguro de que reconocerán nombres como Goku o Pikachu sin saber quién o qué son exactamente. El rotundo éxito de la animación japonesa estaba bien y todo eso, pero había un pequeño problema. Si miras de cerca el catálogo de las series que eran conocidas en ese entonces, te darás cuenta de que la audiencia objetivo es algo joven. Demasiado joven. Esto se traducía en que el anime, aunque novedoso, era básicamente una alternativa a los dibujos animados de Occidente, un reemplazo a las caricaturas de mediodía para que los más pequeños se mantengan entretenidos durante el horario familiar. Fue ahí que de repente Death Note enganchó un violento puñetazo al mundo, descombobulando la mandíbula de sus habitantes en el proceso. Es imposible ignorar los elementos revolucionarios que esta serie presentó. De repente teníamos un protagonista con cabello normal en vez de un peinado extravagante color amarillo patito. Las tendencias kawaii y el humor cliché era inexistente y las batallas mágicas o físicas fueron reemplazadas por batallas de inteligencia e ingenio. Ahora, Death Note te mostraba una animación realista, llevada a cabo en una ciudad que existe en verdad. Te mostraba sangre, asesinatos, folclore oscuro, filosofías existenciales y un dilema moral que no tiene una respuesta fácil de obtener. Es más, tanto fue su éxito que hasta la actualidad ha establecido un amplio legado que consiste en 4 películas live action, una miniserie, 2 series para televisión, 3 videojuegos y hasta un musical. Pero sobre todo, el público común recuerda a Death Note como una de las primeras historias que lastimosamente fueron deploradas a través de las siempre memificables adaptaciones de Netflix. Parece que desde entonces Netflix no ha aprendido mucho que digamos. Para el día de hoy han pasado más de 15 años desde el lanzamiento del anime y aún es reconocido como uno de los mejores animes del mundo según japoneses y fanáticos. Pero ¿su fama es una sobrevaloración circunstancial de la época? ¿O se la tiene bien merecida? Pues para eso hice un pequeño viaje al pasado, revisitando sus 37 episodios completos. Y para compartir mi educada opinión con ustedes, tendré que mencionar algunos eventos clave de la serie, por lo que quedan alertados de los spoilers desde ya. Si no lo has visto, no te preocupes, sal de este video y regresa cuando lo hayas terminado. Después de todo, yo no me voy a ir a ningún lado. La historia arranca con nuestro protagonista, Yagami Raito, un joven prodigio a punto de graduarse de su colegio y entrar a estudiar una carrera. Desde el principio se nos hace entender que Raito está aburrido de la rutina. No hay nada que pueda desafiarlo mentalmente y no tiene que hacer esfuerzo alguno para conseguir lo que quiere. Pero en la mente de Light hay algo que lo aborrece indiscriminadamente: la humanidad. Pues verán, Raito está cansado de ver la hipocresía y superficialidad de las personas que lo rodean. Sobre todo de los actos que atentan contra el bienestar de los inocentes y de la indiferencia de aquellos que lo atestiguan. Para él, el mundo está podrido y sin acciones extremas ya no tiene remedio alguno. Es ahí que por pura casualidad ve caer un cuaderno misterioso desde el cielo. Al recogerlo, identifica las palabras Death Note en su portada y está inscrito que el nombre de cualquier persona que sea escrita en este cuaderno morirá. Obviamente incrédulo al comienzo, se lleva consigo el cuaderno y decide ponerlo a prueba.
primero con un acosador en la calle y después con un criminal terrorista en televisión, solo para darse cuenta de que su poder es real. Esto desata una nueva ola de emociones en Light, puesto que aquellas acciones extremas que tanto añoraba ya son posibles gracias a este misterioso cuaderno, y él sería el responsable de llevarlas a cabo. Y así, arranca una oleada de asesinatos hacia criminales alrededor del mundo con la intención de limpiarlo y construir el lugar ideal para vivir. La población se da cuenta de lo que está sucediendo y se refiere al ente detrás de todo esto como Kira, infiriendo popularmente la palabra killer en inglés. Ya que tal cantidad de muertes son imposibles de ser considerados una coincidencia, la policía y diferentes organizaciones internacionales se unen conjuntamente con el mejor detective del mundo, bajo el seudónimo de L, para identificar al responsable y la causa de estos actos. Consecuentemente, empieza un intrigante juego de persecución entre L y Kira, que levanta muchas incógnitas que te mantienen despierto en la noche. ¿Podrá L atrapar a Kira? ¿O Kira logrará crear su mundo ideal donde él será su nuevo dios? ¿Quién está detrás del misterioso cuaderno y su poder? ¿Qué precio tendrá que pagar Kira para cumplir su objetivo? ¿Fue primero el huevo o la gallina? ¿Ya estás suscrito a mi canal o tendré que escabullirme en tu habitación y ver tu cara mientras duermes? Sin temor a equivocarme, puedo empezar diciendo que Death Note es una historia revolucionaria sin igual. Sobre todo al comienzo. En primer lugar, la experiencia de la inmersión es una de las mejores que he visto en cualquier historia, y debo elogiar como se debe a los autores en esta decisión. La premisa de que tu protagonista sea un estudiante que tiene que esconder un gran secreto en su propia habitación hace que puedas identificarte fácilmente con él. Después de todo, ¿quién no recuerda crear saludos secretos con tus amigos para evitar que alguien no deseado entre en su club secreto? O elaborar pequeños mecanismos en tu habitación para esconder un diario, una revista, un CD de música. Como todo el boomer que soy, son actos que uno no podía más que fantasear en su adolescencia. Otro punto muy atractivo de Death Note es cómo su historia se clasifica en sagas donde el protagonismo es duramente competido entre L y Kira. Y la mejor parte es que con cada saga que pasa, el riesgo que enfrenta cada uno se vuelve cada vez mayor y por ende el duelo de inteligencia toma más emoción. Por ejemplo, los primeros episodios se basan en hechos relativamente simples, como L saboteando el cuarto de Light con cámaras para encontrar alguna evidencia. O Kira escondiendo televisores en fundas de papitas para poder seguir asesinando criminales sin ser detectado. Un par de episodios después hay secuestros, explosiones causadas por la policía, asesinatos en encubierto, testigos que eliminar, un atentado terrorista por televisión y hasta el envolvimiento del FBI. Es como un elegante juego de ajedrez que mantiene tu atención en la historia, obligándote a estar atento a cada detalle para no perderte de nada. Pero, sin lugar a dudas, lo que resalta Death Note como sobresaliente sobre cualquier otro anime común y corriente, su santo grial, es el conflicto intelectual entre las dos moralidades opuestas de Kira y L. El último protagonista contra su más perfecto antagonista, la percepción que cada uno tiene acerca de lo que significa la justicia, es el pegamento que mantiene unida a toda la serie. Como resultado, en el auge de la popularidad de esta serie, el fandom se había dividido entre Team Kira o Team L. ¿Recuerdan? ¿Qué jóvenes éramos y qué paraíso perdimos? El punto es que Death Note te plantea preguntas cuya respuesta depende mucho de tu propia perspectiva moral. Por un lado, uno puede argumentar que tener el poder de la Death Note y usarlo para crear un mundo limpio de crímenes, asesinando a los que se abusan de los más débiles, es un propósito noble, que se han intentado otras alternativas sin un éxito tangible y que mientras un criminal es encerrado hoy, 2 criminales nuevos aparecerán mañana a menos que se tomen medidas extremas. Pero por otro lado, cualquiera puede debatir que es inmoral que cualquier ser humano, incluido Raito, tenga control sobre el libre albedrío de una persona y que cualquier vida humana es valiosa, digna de redención en caso de haber cometido un mal. Como ven, ninguna afirmación es incorrecta y tu estancia depende de tu propia experiencia y punto de vista sobre el mundo. No todas las historias son capaces de hacer algo así, y por eso Death Note es merecedor de todo el elogio que ha recibido a lo largo de los años. Ahora, todo esto funciona muy a favor del anime, pero estaría mal de mi parte no tratar algunos tropiezos que la historia sufre en su camino.
Llega un punto en el que los duelos intelectuales se sienten algo forzados y pasan algunas cosas que no tienen explicación alguna. Solo para dar un ejemplo, en cierto punto de la historia, Raito hace una rotación de cuadernos entre los Shinigamis y sus dueños sin ninguna razón. Sin embargo, él justifica que lo hace porque está seguro que será de utilidad en el futuro. Y vaya sorpresa, qué coincidencia que justo esa acción fue necesaria para que se cumpla uno de los actos más atroces que el mundo del anime pudo haber visto. Pero bueno, en comparación a lo que la serie hizo bien, puedo pasar por alto pequeños deslices como este. Algo que me molesta personalmente es que Death Note hace un sobreuso de una técnica que me gusta llamarla baiteo innecesario a la hora de introducir personajes. Por ejemplo, la introducción del personaje de Misa Misa es una de las más emocionantes que existen. Es intrigante, da escalofríos de ver y hasta la misma serie reconoce que ella es más poderosa que el mismísimo Kira, dando la impresión que consigo vendrán capítulos más emocionantes. Sin embargo, un episodio después nos damos cuenta que fuimos troleados y este personaje es igual de útil que un globo terráqueo en fiesta de terraplanistas. Pero bueno, hay tantas cosas que pasan en la historia que tu cabeza por lo general se mantiene ocupada en vez de pensar al respecto, por lo que puedo ignorarlo. Pero creo que debo dirigir mi atención hacia el elefante dentro de la habitación, aquello que ha causado una división muy grande en los seguidores de la comunidad. La dirección de la historia a partir del último tercio de la serie, que casualmente es uno de los más criticados del género. No voy a spoilear nada, pero a consecuencia de este conflicto en crecimiento, en este arco final se nos introduce toda una mezcolanza de nuevos personajes y con ellos todo un complejo de situaciones poco creíbles que resultan muy difíciles de digerir. Si permiten compartir mi siempre humilde opinión, creo que el ritmo de la historia cambia drásticamente en comparación a la primera mitad de Death Note. Mientras al principio el enfoque era totalmente la inmersión, en este arco lo que más ocurre es acción. Para explicarme mejor, al principio de la historia puedes sentirte más identificado, por lo que sientes una mayor conexión con los personajes. Mientras que cerca del final se encuentran involucrados los canales televisivos, la presencia de varios shinigamis, presidentes de diferentes naciones, orfanatos secretos, organizaciones criminales, equipos de operaciones especiales y demás. Como resultado, obtenemos muchísima más acción, pero al costo de menos inmersión, por lo que es difícil conectarse con lo que está pasando. Si esta parte de la historia es buena o no, depende mucho de tu gusto propio personal, y creo que es por eso que existe toda una extrema división con esta saga final. Últimamente, Death Note es una serie que viene a contarte una historia original y entretenida, llena de momentos intrigantes y giros inesperados en su trama. No recuerdo haberme aburrido mientras me la repetí todos estos años después, y la mejor parte es que mi cabeza continuamente debatía el trasfondo moral de que un ser humano, imperfecto como cualquiera, tuviera la capacidad de juzgar y eliminar a las personas que han cometido daños irreparables en la sociedad. Aunque seas una persona que no tenga un gusto específico por esta clase de historias antagonistas, creo que nadie puede negar que Death Note es un anime que revolucionó al género y brindó una nueva ola de perspectiva hacia el anime y las maravillas que puede crear. Ya que esta serie fue lanzada hace 15 años atrás, si no la has visto, hoy día puede ser tu oportunidad. En lo personal, yo lo considero como un inequivocable recordatorio de que la propia existencia de la humanidad implica que el mal también exista consigo. Eso es todo lo que puedo ofrecerles por hoy. Pueden irse ya.